ahí tomé la decisión de poder sanarme precisamente para poder ayudar a las personas a que no pasaran por lo mismo que yo estaba viviendo en ese momento. Realmente amo mi trabajo, amo lo que hago y servir para mí es un honor y ayudar también. Me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar. Yo estudié todo lo que tenía que ver como con health coaching, Ajá. toda esa parte de nutrición, toda la parte también de ejercicio, lo abordé de una forma más holística, mucho más integral, Sí. mucho más como de sanar esa relación con la comida, sanar esa relación con el cuerpo. Majo, yo creo que las personas que viven cosas fuertes como tú la viviste, pues tienen un propósito muy importante y viven lo que viven para, pues, compartir su conocimiento. Te quiero decir que yo hasta el día de hoy que estoy viviendo mi propósito, Ujú, digo como chuleado. ujú, Uno de ellos, ¿no? Porque ujú. uno puede tener varios, pero uno de los más grandes para mí, en este momento lo estoy viviendo, entonces como que ha sido una búsqueda de, mira, desde hace 9 años que yo lo tenía en mente, que de hecho fue como mi motor y mi energía todos los días para poderme recuperar, era ser mamá. Todo es una construcción de tiempo, todo es una Mm, construcción de sanar de también, ¿no? Y sanar. de aceptar muchas cosas y de navegar también dentro de ti para saber cómo quieres ser tú como madre. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. En La Lupa sabemos que hay conversaciones que llegan para ponerle nombre a lo que muchas personas han vivido en silencio. Durante años, el dolor incapacitante, el sangrado abundante y otros síntomas asociados a la endometriosis se han normalizado como si fueran parte inevitable de ser mujer, pero no lo son. La endometriosis afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva y aún así muchas tardan años en recibir un diagnóstico. Por eso, abrir esta conversación también es una forma de hacer visible una enfermedad que necesita ser escuchada, atendida y tratada a tiempo. Porque normalizar el dolor nos aleja de escucharnos. La campaña No es normal nos invita a hablar de la endometriosis, a reconocer sus síntomas y a consultar con un especialista cuando algo no se siente bien. Una iniciativa de Johnson Johnson, MedTech y ASOCOVEN. María José Jaramillo, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Muchísimas gracias, Lau, por la invitación. De verdad, feliz y encantada de poder estar aquí contigo. Bueno, después de mucha coordinada, pero acá estamos, sé que tienes una agenda también muy llena, porque como te preguntaba ahorita, atiendes hasta 4 pacientes al día. Sí, 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 es maravilloso. Realmente amo mi trabajo, amo lo que hago y servir para mí es un honor y ayudar también. ¿Siempre quisiste dedicarte a esto? Sí, siempre. No lo tenía tan claro, pero a medida que se fue formando mi camino y también como por muchas cosas que viví, sobre todo con mi trastorno de alimentación, Ujú, yo ahí tomé la decisión de poder sanarme precisamente para poder ayudar y claro. para poder ayudar a las personas a que no pasaran por lo mismo que yo estaba viviendo en ese momento tan duro en mi vida, así que ahí decidí servir. Ujú. Ahí decidí servir. Ahorita vamos a hacer como un recuento bien de cómo comienza todo, ir bien profundo, pero te quería preguntar en qué momento decides cómo lanzarte al mundo de las redes, contar tu experiencia, pues porque se requiere mucha valentía para hacerlo. Sí, sí, sí. La verdad es algo muy valiente. Ujú. Siempre, digamos, contar un testimonio, contar una historia, se requiere también de mucho como de aceptación hacia lo que fue y hacia lo que ha sido la historia y ha transformado tu vida. Ujú. Pero cómo tomé la decisión realmente fue ya hace 10 años. Hace 10 años yo empecé en todo el mundo de las redes. Era mucho más fácil todos, Sí, no había nadie, o sea, sí. éramos yo y como 3 personas más como haciendo lo mismo, por así decirlo, Ajá. por más que éramos muy diferentes. Pero ese momento que decidí lanzarme tenía 20 años. Yo decido empezar a trabajar a los 20 años, Ujú. empezar a hacer todo esto de las asesorías, empezar a estudiar. Yo también tomé la decisión de estudiar en casa. Entonces fue una etapa de mi vida de crecimiento muy grande, no solamente digamos a nivel profesional,
a nivel de estudios, sino también a nivel de todo lo que yo quería formar en mi vida, ¿no? Porque pues eso me formó, básicamente fueron 4 años donde me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié todo lo que tenía que ver como con health coaching, Ajá. toda esa parte de nutrición, toda la parte también de ejercicio, pero más allá lo llevé como a una metodología diferente por lo que te contaba del Ujú, trastorno. ujú. Entonces como que lo abordé de una forma más holística, mucho más integral, Sí. mucho más como de sanar esa relación con la comida, sanar esa relación con el cuerpo. Entonces ahí empezó todo hace 10 años. Ha sido un viaje maravilloso donde ha tocado pandemia, ha tocado Mm, también retos que no me imaginaba. Cambié de nombre porque antes me llamaba, pues mi trabajo se llamaba diferente o pues mi página. ujú. Entonces, pero ha sido demasiado maravilloso. Majo, yo creo que las personas que viven cosas fuertes como tú la viviste, pues tienen un propósito muy importante y viven lo que viven para, pues, compartir su conocimiento, pero no a todo el mundo. O sea, acá en La Lupa hemos tenido casos y historias de personas que han atravesado cosas complejísimas, Mm, dolorosísimas, dificilísimas, pero no necesariamente han encontrado su propósito. de acuerdo. O sea, eso es una búsqueda, Es duro. es dura. Es duro y toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y te quiero decir que yo hasta el día de hoy que estoy viviendo mi propósito, Ujú, digo como chuleado, ujú, uno de ellos, ¿no? ujú. Porque uno puede tener varios, pero uno de los más grandes para mí, en este momento lo estoy viviendo, entonces como que ha sido una búsqueda de, mira, desde hace 9 años que yo lo tenía en mente, que de hecho fue como mi motor y mi energía todos los días para poderme recuperar, era ser mamá. Mm, Entonces, ahora que lo estoy viviendo es como, wow, o sea, todo es una construcción de tiempo, todo es una mm, construcción de sanar de también, ¿no? Y sanar. de aceptar muchas cosas y de navegar también dentro de ti para saber cómo quieres ser tú como madre. Sí. Ujú. Además, porque ya verás cuando nazca Vicente Sí, que, que los hijos son el espejo más grande de uno, tanto de las cosas así buenas es, como de las malas, de lo que falta mejorar, de lo que ya está mejorado. Es como una prueba súper evidente de lo que uno mm, lleva por dentro. total, total. Entonces, devolvámonos pues a este que ha sido tu causa, tu tema fuerte que has compartido, lo que inspiraba a muchos, que fue tu trastorno de alimentación. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, mi trastorno de alimentación empezó ya hace unos 9 años. Estaba recién cumplida mis 20. Ujú, ¿Cómo empezó? Realmente fue una puerta que se me abrió en dos súper rápido. ujú, Yo estaba de intercambio en Malta, me fui después de que me gradué del colegio, me fui a pasar disque, bueno, intercambio, no sé ujú, qué tal, me fui lejísimos, yo quería irme también lejísimos. Y en ese momento, cuando yo estuve en Malta, esos 4 meses, que no fueron tantos, que eso es lo más impresionante, porque fue de un momento, o sea, fue rapidísimo cuando yo sí. empecé a desarrollar todas estas conductas. Aparte de yo estar allá en otro lugar del mundo, viviendo cosas diferentes, sola, tenía mucha libertad y yo tenía mucho miedo también de las historias de las amigas del colegio que uno dice, no, me fui a intercambio, entonces comí de todo, comí muchos dulces, comí no sé qué, entonces yo tenía como ese metido en la Sí, cabeza esa que fijación. como que yo no podía llegar a Colombia así o simplemente yo no podía que se me notara el intercambio, o sea, unos pensamientos absurdos y superficiales que en ese momento también la sociedad me lo plantaba. O sea, estamos hablando de Sí, 9 años atrás la sociedad en ese momento y la sociedad ahorita claramente es peor, pero pues en ese momento también era de otras mucha, maneras, de pero otras sí. maneras, pero también una presión social que uno decía, o sea, ¿en qué momento? Entonces como que me anclé en eso y empecé a hacer muchas cosas, o sea, como ejercicio. Yo siempre he hecho mucho ejercicio en mi vida, pero pues ahí me obsesioné con el cardio, comía muy poquito, o simplemente no comía durante el día, sino solamente una comida. Empecé a navegar en el mundo de
las pastillas para adelgazar, los laxantes, me metía como, o sea, básicamente eso se llama purgarse en Ujú. el sentido como para mostrar Sí, como esa no recompensa, pero sí como para que tú te sientas mucho mejor de lo que hiciste en el día, como que entiendo. te purgas de esa forma. Entonces empezó todo este mundo muy rápido, muy, muy rápido, tanto así que mi mamá me decía, cuando yo la veía por cámara y eso me decía como, o sea, ¿estás bien? ¿Qué es lo que está pasando? Te veo Mm. muy flaca. Mis amigas que te ven en fotos también me dicen pues que estás muy flaca y yo pues claramente muy negada y ya metida en ese Y en mundo. ese momento a uno le encanta que le digan que uno Sí, está flaco. obvio, eso era un complemento para uno. Mm, Entonces cuando a mí me decían como de esa forma, yo creo que a mí me alimentaban más como ese pensamiento de no es suficiente, tengo que tengo. seguir. Entonces, 20 años yo tenía, estaba súper también muy, muy sola en el sentido que había terminado una relación muy tóxica Ujú. en ese momento y creo que una de las cosas que también lleva a eso es claramente la falta pues de amor propio, la falta de autoestima, Mm. aparte pues de traumas atrás que uno tiene, pero ¿Cómo qué? Porque yo creo que como dices ahorita, esta enfermedad es una consecuencia de, sí, ¿cierto? Le toca a uno entrar a mirar muy adentro qué fue lo que pasó. sí, de ¿Qué acuerdo. qué le pasó a tu corazón para llegar a eso? Yo creo, Milao, que mi corazón en ese momento estaba necesitando mucha atención, podría decir de mi madre, Mm. sí, de mi madre, pero atención sobre todo también ante una sociedad, que eso fue el error. Ujú. Yo siempre caí en querer encajar, en querer que me vieran de X forma, en querer que X persona fuera mi novio o la persona que yo saliera. Entonces mi corazón estaba muy perdido, estaba Mm. Muy solo también. muy solo y creo que también de traumas pasados yo tuve una adolescencia muy pesada, muy fuerte, ¿Por eh, qué? ¿En qué sentido? en el sentido de que yo sufrí de bullying. A Mm. mí me hicieron bullying en el colegio mucho tiempo y eso me llegó claramente pues a querer llamar muchísimo más la atención, por ejemplo, como de mi mamá. Entonces, por ejemplo, como yo llamaba la atención, me iba fatal en el colegio. O sea, me iba muy mal en el colegio. Entonces, que si podía salir a la fiesta, no llegaba a tal hora, sino a otra hora. Entonces, como ese tipo de cosas para como llamar esa atención que Mm. necesitaba de querer estar en casa o querer estar como más atendida. Más contenida, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que en ese momento que yo abrí las puertas del TCA, claramente todo ese flashback de la adolescencia, esa relación que terminé porque entonces me ponía mil cachos, Mm. lo vi, entonces no sé qué, obviamente me volví mucho más diminuta, Mm. entonces claramente el amor propio que yo sentía era menos y las ganas como de encajar eran más y de los estereotipos y de todo eso. De eso que uno dice, bueno, entonces termina, entonces me voy a poner X, Y o Z para llamar la Mm. atención, no sé qué, Mm. Mm. entonces me voy a Malta y a ver si me llama otra vez, no, o sea, como que estaba muy perdido, realmente Viviendo estaba, afuera siempre, sí, como no. sí, Mm. sí, sí, estaba muy perdido, la verdad. Y bueno, empiezas con estas conductas, pero hay algún momento, porque uno a veces, o sea, de los casos que he oído y que me han contado, es como que se vuelve un tema muy cotidiano y uno no se da cuenta tan fácil de que ya está Sí, sumiso y sometido en esta vida, ¿no? así es, así ¿En qué es. momento como que tú recuerdas que dices, a mí me está pasando algo? No, no sé si quiero cambiarlo o arreglarlo, pero que fueras consciente de que tenías algo ya. Ujú. Yo creo que pues cuando estuve en Malta, una de las cosas que a mí más me hizo abrir los ojos y que dije como, o sea, sí, mi mamá me está diciendo que estoy flaca, no sé qué tal, o una amiga acá me está diciendo que si estoy bien, no me importaba realmente, o sea, Ujú. muy tristemente no me importaba.
Y lo más triste es que yo me daba cuenta, lo que tú dices de que uno cae en cuenta, valga la redundancia, de que algo está mal, porque una vez yo estaba dormida y yo me acuerdo que pasé una muy mala noche y lloraba porque yo no me podía acomodar en la cama porque si me hacía de X forma me tallaban los huesos y me dolía muchísimo. Entonces yo me acostaba así de lado y me tallaba todo el hueso pues aquí como de la cadera. Si yo me sentaba mucho tiempo o por lo menos tiempo te digo 5 minutos en una silla así, me dolía el coxis porque sentía los huesos. Mm. Y también algo que yo dije como algo está sucediendo, pero no quiero arreglarlo, Mm. tristemente es así, es que yo de lo poco que comía, me acuerdo que cuando yo estaba comiendo me dolía claramente toda esta parte. Te dolía. Me dolía como la mandíbula, claramente como el esfuerzo que estaba haciendo, porque como yo no tenía nada de energía, hasta masticar me costaba y me dolía muchísimo. Entonces, ese punto claramente yo no se lo comenté a nadie. Yo decía, bueno, algo está sucediendo, pero pues como que ahí. ¿Y lograbas ser funcional en el sentido de que podías pararte a hacer tu día a día o llegó un momento inhabilitante donde... Sí, lo podía hacer, era increíble, o sea, yo te digo que el cuerpo es una máquina que hasta dándole lo más duro Mm. es, Es agradecido. es demasiado agradecido y es algo de agradecerle también a él. Yo lograba pararme, mi día, o sea, como que se dividía en que tenía que hacer 2 horas de ejercicio sí o sí, me rendía, no tengo ni idea cómo, porque tampoco iba a comer antes del ejercicio y después supuestamente yo iba al instituto a lo que yo fui a intercambio a estudiar inglés, bueno, a reforzarlo, no sé qué tal. Ujú. Y claramente en esas horas del instituto para mí eran terroríficas porque me moría del sueño, o sea, yo Claro. me quedaba dormida. Y llegó un momento también que una de las cosas detonantes que yo dije que algo estaba pasando y que una amiga que yo digo que es mi ángel, que de hecho se llama como yo, que la conocía ya, Ujú. em, me decía, María, tenés que hacer algo porque eso no es normal lo que te está pasando. Y es que como una noche en el instituto a mí me dio un ataque de pánico horrible, Ujú. horrible. Yo nunca había sentido ataques de pánico ni de ansiedad y en ese momento yo sentía que a mí todo el mundo me estaba viendo, todo el mundo me estaba viendo y estaban opinando de mi cuerpo y entré en un colapso que literalmente casi me desmayo y se me fueron las luces, no veía como todo nublado y pues ella se dio cuenta, yo le decía, mira, no estoy bien, estaba sudando, bueno, todo. Y eso fue como una de las cosas que me sacudió mucho, pero no tanto Ujú. como para caer en cuenta de que realmente ya estaba muy hundida en lo que era un TCA, Mm. tristemente. ¿Cuál fue ese momento en el que decides ir para arriba y empezar a hacer cambios? Bueno, cuando yo decidí recuperarme, yo llegué a Colombia y Dios es maravilloso en todos sus sentidos y sus planes son aún mucho más. Yo llegué a Colombia y al mes eh, conocí a Daniel, que es mi esposo. eh, Fue algo súper como espontáneo que nunca me imaginé porque pues yo estaba Mm. así de diminuta y jamás Claro. pensé que alguien me iba a volver a hablar después de esa ruptura o esos cachos que pues que había Ujú. tenido en la relación pasada. Y llegué a Colombia, lo conocí, fue algo que nunca me había pasado en una relación, en el sentido que fluyen las cosas tan bien, que tú sientes que todo va rapidísimo y realmente va normal, pero porque todo se está haciendo de una forma correcta Correcta. y como que te está queriendo y te está Queriendo bien. queriendo bien. Para mí yo nunca había sentido eso, así que por eso me asusté mucho al principio. Mi mamá fue la que me dijo como, tranquila, está todo bien. O Ujú. sea, aceptarle la cita. Yo decía, no, pero es que va muy rápido. No, Está bien. está bien, tal. Entonces, yo lo conocí. Él es mayor que yo, unos 3 4 años. Ujú. em, y
¿qué me hizo a mí tomar la decisión de recuperarme? No voy a decir que 100% fue Daniel, pero Daniel fue una pieza muy clave en mi recuperación. Como ese primer impulso. Sí, Daniel fue el impulso para mí que me hizo decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Por más que mi mamá, mis abuelos, mis amigas o pues la amiga cercana me haya dicho como necesitas ayuda, yo, ¿qué ayuda? Yo Majo, no necesito. hablas de tu papá. Tu papá, ¿qué figura juega en tu vida? Mi papá, no hablo de él porque mi papá falleció. Mi papá falleció cuando yo tenía 8 años. Esa Mm. es la razón también por la que nos vinimos a vivir acá en Bogotá. Yo soy de Cali. Entonces nos vinimos acá a vivir a Bogotá cuando él falleció. Mi papá falleció pues, sí, no puedo decir accidente, pero sí en un acto muy traumático y es que le cayó una bala perdida de un robo. Entonces fue muy traumático para mi vida y para todo lo que fue como mi adolescencia también. Por eso quería mucha atención de mi mamá porque Claro. pues me sentía como que, hey, Fue un abandono de alguna manera, o sea, exacto, no exacto, predeterminado, pero sí se sintió exacto. así, seguramente. Exacto. Y como de la forma que fue aún mucho más traumático para mí y para todo lo que como que me implicó entender de, ok, mi figura paterna eh, está haciendo mi mamá un trabajo increíble, está tomando las dos, la cual pues no le corresponde, pero la admiro y la aplaudo siempre porque lo hizo muy bien. Y mi figura paterna termina, digamos, como moviéndose un poquito a mi abuelo, Ok, a mi abuelo paterno. Siempre fue, o sea, el papá, paterno, sí, ok, sí, perdón, materno, materno, de tu el mamá, papá de mi mamá. ok, Siempre fue mi figura, o sea, era todo para mí, ujú, todo para mí. Eh, Incluso él era una de las personas que también estaba muy preocupado porque pues cuando me volvió a ver después de Malta y todo eso me decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué te pasa? Y tú sabes que los abuelos como que son de otra generación, mm, entonces llevan un poco el tema como el tabú, entonces, claro, no no, se puede hablar tanto de entonces eso. un trastorno de alimentación, no, se te va a acabar la vida, no, ya para el hospital, no. Entonces era como muy dimensionado para ellos y por eso yo también como que me encerré mucho, no hablaba tanto en el sentido de no comentarle tanto a mis abuelos de lo que me estaba pasando y claramente pues a nadie, simplemente era yo en mi mundo, pero ellos eran una de las personas que me dijeron como necesitas ayuda, o sea, y también a mi mamá, llévala a este lado, no sé qué, y mi mamá hizo todo lo posible para yo poder, digamos, abrir los ojos y decir como necesito a un especialista o necesito ir a X y sitio, pero la persona que más me movió volviendo como a la pregunta Ujú, fue Daniel, mm, qué fue Daniel. belleza, el amor como sana, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa recuperación? ¿Tú te internaste en algún sitio o cómo fue? No, no me interné. Gracias a Dios, digamos, mi diagnóstico de anorexia, porque fue una anorexia nerviosa, con ortorexia, que es, digamos, toda la El obsesión exceso de de lo obsesión, sano, claro. todo eso. Pero tú, digamos, no había una bulimia dentro de No, eso. no Solamente te había, privabas de comer. sí, me privaba de comer ciertas cosas, no dejé de comer del todo. Sí comía claramente pues muy poco y tenía como el efecto de compensar con el tema de la purga, de Ujú, los laxantes, de las pastillas para adelgazar. Y digamos algo que como que me ancló fuerte al tema de necesito recuperarme y que esta persona me haya hecho caer en cuenta, no el tema como de no necesariamente internarme, porque no fue como ese diagnóstico, sino que tuve terapia muy constante. O sea, yo tenía terapia con una persona especialista en trastornos de alimentación cada día de por medio, al claro, principio, intensivo. al principio. Para mí fue lo más incómodo, lo más horrible, porque como estás en ese mundo y no quieres que nadie te saque de ahí porque supuestamente para ti todo es perfecto y Claro. todo está Y así quieres perfecto seguir. y así tú quieres seguir porque no es suficiente, pues
por eso ella me decía, yo te tengo que ver cada día de por medio, por ahora, y ya más adelante pues vemos, pero fue muy intenso y muy incómodo en el sentido porque es indagar adentro, a tu corazón, a Mm. tu alma, a tu mente, sobre todo que tu mente es, pucha, muy poderosa. Y en esa indagación, ¿de qué te diste cuenta? Que me di cuenta, Lau, que realmente yo estaba en este mundo por un propósito muy claro, que fue uno de los que me ayudó pues a salir de ahí más pronto o pues ayudarme como mi motor, y es lo que yo te decía de servir. Yo que me di cuenta en ese como viaje interno, y es que mi propósito en este mundo y con Dios y con todo lo que yo hago es precisamente ayudar, ayudar en todo lo que yo pueda a las personas a sanar también su relación con la comida, con su cuerpo, con su mente, en todo lo que yo pueda y que me permita mi profesión. Y también me di cuenta que yo estaba, o sea, que estoy aquí también por una razón, y es porque siento que todo lo que yo he hecho en mi trabajo ha traído muchas bendiciones, pero ha construido la vida que yo quiero, Mm. tanto a nivel personal, a nivel profesional, en mi matrimonio, en mi familia Mm. y en todo. Empieza esta gran búsqueda, porque claro, ahí ya sabías que tu esposo seguramente era la persona correcta con la que querías tener tus hijos y demás. Y entonces el cuerpo empieza a cobrar esas facturas dolorosas, ¿no? De no Muy, poder realmente lograr ese sueño. muy. Cuando empiezas esa búsqueda, porque uno siempre sabe en el fondo, ¿no? ¿Tú sabías que Sí, esto iba a ser difícil? sí, yo sabía, y a mí una de las cosas que me costaba mucho y al mismo tiempo era como una dualidad de quiero recuperarme porque sé que más adelante va a ser muy duro en el sentido no solamente digamos como en las facturas que me puede pasar mi cuerpo a nivel ya sea de lesiones, porque me pasó infinitas lesiones, yo tengo como 4 lesiones Mm. por la carga tan excesiva pues del ejercicio. Aparte de eso me dio una, digamos, una condición gástrica por todos los laxantes que tomé. Sufrí de reflujo por mucho tiempo y hasta ahorita como que lo sigo viviendo. Pero no solamente eso, sino el hecho de saber que yo quería crear una familia y quería ser mamá, que también lo que te comentaba era mi propósito, y yo me Ujú. acuerdo muy, muy firmemente que la terapeuta me decía, bueno, Majo, eh, hoy qué vas a hacer para acordarte de tu propósito, o qué te va a acercar más allá, Ujú. o cómo lo vas a trabajar. Y me recordaba siempre, tú quieres ser mamá, tú quieres ser mamá y tú quieres ayudar y servir, pero para eso tienes que estar bien, tienes que estar, hacer esto, empezar a, bueno, revisar, digamos, toda la parte interna con tus exámenes y demás, estar bien con tu peso, estar bien con tu masa muscular, con tus huesos y demás. Entonces yo sabía que había una consecuencia muy grande si yo seguía estando ahí, que probablemente no podía ser mamá, Mm. o probablemente no podía seguir ayudando a las personas porque pues básicamente no tenía de dónde, o sea, mi Total. cuerpo no me iba a dar, literal. Y empieza esta búsqueda y cuál fue como ese, porque la infertilidad tiene como muchos escenarios, ¿no? O sea, es un abanico enorme, las causas son enormes y sin duda pues había un tema de secuelas de tu enfermedad, pero ¿cuál fue como ese primer diagnóstico que a ti te dieron? ¿Qué era lo que pasaba en Sí, tu tema de infertilidad? pues digamos, yo por mucho tiempo, o sea, desde los 15 años, yo planifiqué. Ujú. Eh, no, o sea, podría hablar de todo, del tema de planificar y demás, pero sé que no, en otro momento. Pero si hubiera habido otra alternativa, otra opción, no la hubiera hecho como
la hice pues que fue con hormona Ujú. por medio de pastillas Sí. y fue por mucho tiempo. ¿Cuántos Yo, años? o sea, yo duré desde mis 15 hasta mis 28, Imagínate. 28. Eso, o sea, Sin parar. sin parar. Cuando yo tuve mi trastorno de alimentación, yo nunca supe si a mí se me fue mi periodo, Claro. porque estaba planificando y pues a ti te llega un periodo falso. Es un periodo falso. Entonces yo nunca supe si realmente se me había ido el periodo, que es una de las causas principales cuando uno tiene un trastorno de alimentación, y es el tema de la menorrea, que Claro. es la ausencia pues del periodo. Nunca, digamos, tampoco la ginecóloga indagó mucho en eso. En ese momento yo tenía una ginecóloga como que muy tradicional, no, o sea, ok, tenés un trastorno de alimentación, pero como que nunca indagó como de, espérate, revisemos cómo realmente están tus hormonas, espérate, quitemos la pastilla a ver si te A llega el ver qué pasa. periodo, o a ver, no, yo estaba muy pelada y pues claramente mi mamá hizo lo que pudo en ese momento, o sea, lo que se sabía era anticonceptivo, Ujú, inyección o ujú. pastillas y pare de contar. Entonces, cuando ese momento de yo suspender las anticonceptivas, que fue hace pues a los 28 años, em, yo fui a donde otra ginecóloga, le comenté todo mi trasfondo porque es sumamente importante, y ella me decía, en este momento puede que tu cuerpo sí menstrue o no menstrue, teniendo en cuenta que han pasado mucho tiempo tú usando pues, las anticonceptivas y aparte de eso, por las secuelas que puede haber de un trastorno de alimentación. Ujú, ujú. Me mandó 1000 exámenes, me mandó a hacer un detox, digamos, como para suspender como las Las pastillas hormonas. correctamente Ujú. y limpiarme de eso. Y yo duré en esas como un mes. Eso fue haz de cuenta, como en septiembre del 2000, hoy estamos 26, ¿no? Ujú, 26. 2024. Y yo tuve esa consulta, hice los exámenes, mis hormonas, gracias a Dios, salieron bien y yo suspendí las anticonceptivas ahí en ese Pero qué momento. milagro que tus hormonas hubieran salido bien, Sí, ¿no? sí, salieron bien. Lo único es que ella me decía, esperemos un mes, miramos a ver si te llega el periodo. No me llegaba el periodo, o sea, no me llegaba. Ella me decía, porque han sido tantos años, entonces puede que sea normal, Ujú, démosle un ujú. poco más de tiempo. Esperé todo ese fin de año del 2024, Ujú. no me llegaba el periodo. No me llegaba el periodo, no me llegaba. Y ya, digamos, yo teniendo en cuenta y teniendo como, sabes, como es uno de mujer, uno tiene todo Mm, planificado y más mm. si uno quiere tener hijos, por más que uno sabe que es en los tiempos de Dios, pero ya, digamos, para el 2025 nuestro plan era empezar a buscar, Claro. ¿sí? Entonces, ese plan empezó en enero. Yo estaba un poco desesperada, pues porque yo, pues no me llegaba el periodo. Yo tenía que, claramente, pues que me llegara el periodo para Claro. poder empezar a buscar y demás. Y según todos los exámenes que ya me había hecho, pues estaba todo bien. Yo llego en enero a un consultorio de mi ginecólogo en este momento, obstetra también, que ha sido, mejor dicho, puesto así también, Ujú. angelito terrenal, y me dice, listo, pues el plan es este, entonces empecemos a hacer ciertas cosas para que te llegue el periodo. Claro. Yo estaba totalmente negada de que me tuvieran que, no sé, poner inyecciones o tomar medicamentos y ya había sacado Esa parte de eso, ti. eso de mí. Sí. Yo no quería volver a tener ninguna hormona en mi Mm. cuerpo, ni nada falso, ni nada, nada, porque yo decía, me acabo de desintoxicar, yo no quiero volver Otra vez. a meterme no sé qué. Entonces él simplemente me dijo, confía, vamos a volver a hacer exámenes, no sé qué. Y uno de los exámenes que él me mandó, que no me habían mandado nunca, ni la ginecóloga pasada, ni la de los 15 años, nunca, era para revisar si yo tenía ovario poliquístico. En ese examen, tú puedes revisar por sangre, o sea, que te hagan un laboratorio si tienes ovario poliquístico, sale.
y también pues una eco intravaginal. Ujú. Y en ese momento que me hicieron ese examen, salió el resultado que yo tenía ovario poliquístico. Yo leí eso apenas y me destrocé sin Mm. saber mucho o tanto el detalle, porque no necesitaba saber tanto detalle porque yo atiendo a muchas pacientes que tienen ovario Y es poliquístico bastante común, y ¿no? sé, sí, Es un diagnóstico que se oye mucho, no es como la endometriosis que hasta ahora está como cogiendo más fuerza y más voz, ¿no? así es muy común y por eso te digo que, o sea, atiendo estas pacientes con ovario poliquístico constante, entonces yo decía, sé lo que a ellas, ellas sufren y demás y eso, entonces yo ahora teniendo esto, me devasté por ese lado, pero también lado me devasté mucho porque yo decía, porque yo, o sea, porque yo en el sentido de, yo soy la persona más sana, eh, en el sentido de, me alimento bien en este momento, tengo una bonita relación con mi cuerpo, con mi mente, con todo, con el Después de tanto ejercicio, trabajo, después de ¿no? tanto trabajo, no tomo, no fumo, o sea, yo porque si estoy sana en teoría, pues yo me creía la más sana de la vida y porque yo tengo eso, o sea, ¿por qué? Me costaba mucho entenderlo y el médico me dijo, mira, esto para mí es pan de cada día. O sea, tengo muchas pacientes y no es un impedimento, como que no es algo que te vaya a impedir quedar embarazada. Entonces, como que ahí yo dije, listo, Ok. me relajo, tal. Y él me explicó que hay diferentes ovarios poliquísticos. Hay diferentes, digamos, para hacerlo más sencillo, como niveles. Claramente también me dijo que es una, o sea, es una condición hormonal metabólica que altera de forma diferente, ya sea a mí o a otra paciente. Y en este momento yo tenía un ovario poliquístico que él no podía atender. O sea, él me dijo, yo con todo el amor del mundo, yo te adoro, adoro a tu esposo. ¿Y por qué no? No me pudo atender porque ahí va todo el tema. Hay ovarios poliquísticos que claramente afectan en la fertilidad. Él es obstetra. Mm. Entonces él me dijo, mira, yo ya hicimos un proceso, ya hicimos, digamos, yo tuve asistencia, claramente pues me tocó otra vez por medicación, con hormona, para ver si me llegaba el periodo asistido de esa forma que no fuera pues exactamente una pastilla pues anticonceptiva. Ujú. Después de ese tiempo, que fueron como 3 meses intentándolo de esa forma, él me dijo, te voy a mandar a donde un colega porque tu ovario poliquístico no es que no lo pueda atender, pero es necesario que otro colega mío te vea. Y sobre todo un colega que nos ayude a la parte de la Mm. fertilidad. Ujú. Me lo dijo de una, pues palabras muy amorosas, tal así que yo dije, bueno, pues voy a revisar otra opinión. Nunca pensé, digamos, como tema de fertilidad, jamás, jamás. Y yo llego a donde este colega y lo primero que veo es como el eslogan de la clínica y abajo decía Clínica de Infertilidad y a mí casi me da un yello porque yo no Mm. sabía a dónde había llegado ni a dónde iba a ir. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, si me mandaron acá, entonces soy Esto es infértil, grave, no sí. puedo tener hijos, o sea, esto ya se me dimensionó gigante. Fue terrible esa primera cita. Y llegué y este colega de él me revisó y fue algo, Lau, que, o sea, fue muy, la palabra es, tú sabes cuando conectas con una persona Ujú, ujú. y hasta con un médico o hasta con cualquier Claro. persona, ¿sí? Y sabes cuando hay empatía. Y yo soy muy como sensible a recibir eso de las personas, Sí. ¿sí? Este médico es también muy reconocido y demás. Y la primera ecografía que él me dice, tienes un ovario poliquístico absurdo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Me dice, sí, mira, me mostraba. Esto está lleno de, no de quistes, sino como de folículos
que no está mal que tú tengas folículos, pero hay folículos que tú debes de tener precisamente para poder ovular y poder Ujú. menstruar. Y me decía, eso parece un racimo de uvas, o sea, como que yo decía, ¿qué? Pero no te estoy entendiendo nada. Y qué pasa, o dime qué es lo que tengo. Y yo, muerta del susto, yo me acuerdo que en esa consulta fui sola porque mi esposo estaba trabajando y yo decía, me quiero, o sea, como que uno, me quiero ir, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y terminó de hacerme la ecografía y me dice, tú tienes un ovario poliquístico muy grave. O sea, aquí pasa algo y es que tú tienes una menorrea y esa menorrea es la que está causando que tu ovario poliquístico esté así con folículos que no han podido ovular O sea, no hay óvulo. para poder menstruar. O sea, había folículos, mucho. Que él me decía, fabuloso, o sea, tenés folículos. Hay de donde, digamos, como, Donde hacer ajá, como el nesting. sí, Ajá. ajá, pero no estás ovulando y no va, básicamente me decía, es muy complicado. Entonces yo ¿Y te decía, habían hecho conteo ovárico o no? él me había hecho el examen del conteo ovárico, había salido bien. Yo cumplí 30 el año pasado. Mi ginecólogo me dice, o sea, estás Bien. bien, estás muy bien. Y este señor también revisó estos exámenes y me dice, pues para tu edad estás perfecta, sí, pero pues, o sea, Mm, no estás pudiendo ovular por tu ovario poliquístico. Me lo dijo de una forma muy como cruda y lo mm, que te digo es ser empatía y por eso yo no conecté en absoluto con esa persona. mm. Yo decía, ahora, ¿qué voy a hacer si pues realmente este fue el colega que me recomendó mi médico y demás? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a coger? O sea, ¿qué debo hacer? En esa consulta, él me mandó otros exámenes, después yo volví con esos exámenes, volví con mi esposo también volvió con exámenes que también le habían solicitado a él y me dijo, María José, pues tu ovario poliquístico es este, la posibilidad de quedar embarazada pues es poco, tenemos que hacer todo lo posible precisamente para que a ti te vuelva a llegar el periodo. Y cómo te puede llegar el periodo, tenemos que nivelar a nivel hormonal una hormona que está conectada con el cerebro, con la ovulación, que no sé qué, es que Pero todo, ahí nunca nadie te había hecho la conexión de que tenía que ver con tu trastorno no, alimenticio. nunca, nadie, nadie, O sea, nadie, nunca nadie se fue a mirar eso. no, jamás. Hasta ese momento, porque él me decía, con su, como que no tan empatía, me decía, mira, no es que te esté echando la culpa porque tuviste un trastorno de alimentación, te esté pasando esto, o porque lleves mucho tiempo tomando las Mm. anticonceptivas, también te pudo haber pasado, pero claramente con personas que tuvieron un como trasfondo o historial de trastorno de alimentación es más común que suceda ya sea un ovario poliquístico, una endometriosis, unos miomas o algo digamos de infertilidad. Yo tampoco, Lau, sabía que el ovario poliquístico era un tema de infertilidad. O sea, hay un tema de infertilidad claramente como en diferentes segmentos, lo podremos llamar. El ovario poliquístico entra ahí como decolado, por así Sí, decirlo, pero no es como una enfermedad infértil 100% porque en sí tú puedes quedar embarazada con solamente ovario que es más poliquístico, difícil el camino. solo que es más difícil. Majo, y para que, digamos, podamos hablar como de otras cositas en profundidad al final, ¿cuánto te demoraste tú en poder lograr ese embarazo? ¿Cuánto fue como todo el recorrido? Bueno, el recorrido fue largo. eh, yo puedo decir que todo el año pasado estuvimos en prueba y error Y porque, ahí te seguías inyectando y haciendo cosas. ¿qué pasó? Cuando yo volví a la segunda consulta con este médico, con mi esposo, nos leyeron otra vez los exámenes, también le leyeron los exámenes a mi esposo. Y había un examen de mi esposo que es el espermograma que él le tenían que leer y a este médico no le convencía el conteo. Mm. Entonces se lo volvió a mandar, se lo repitió y nuevamente no le convencía el conteo. En esa sesión, cuando a mí me dijo
digamos, el plan que íbamos a tomar, que ya te digo cuál era, también no diagnosticó, pero pues sí dijo que había una condición con el esperma de mi esposo. Mm. Entonces, el esperma de mi esposo, él podía tener muchos espermatozoides, pero habían unos que no llegaban o que eran más lentos, No corrían no rápido. corrían rápido y no tenían como esa velocidad para poder llegar al óvulo y eran, o sea, muy pocos El los que, cuerpo humano es una maravilla. sí, y eran muy pocos los que podían llegar. O sea, me decía, el médico me decía, son contados, literal. Y vaya que usted cuente que esos tres, por lo menos uno realmente sí Entre. entre profundo, porque hay unos que se quedan medio ahí, pero hay uno que sí entra Mm. como debe entrar. Entonces en esa consulta claramente para mí todo fue tenaz porque, o sea, nunca en la vida imaginé que a mí me iban a diagnosticar con ese ovario poliquístico y que aparte de eso todo el proceso iba a ser más difícil porque había una condición también del lado de Daniel. Lado de Daniel también que era, o sea, mi esposo también es muy sano Mm. y por eso también yo decía, somos muy sanos, ¿por qué pasa esto? Mm. Entonces, en esa consulta le dijeron a Daniel, vea, usted se tiene que tomar esto, unos suplementos, un antibiótico, y usted, María José, lo siento, pero usted lo que no quería era hacer esto de inyectarse, pero le va a tocar. Le va a tocar. ¿Cómo fue mi tratamiento? Mi tratamiento fue hormonal, fue asistido con inyecciones que me ayudaban a mí a ovular. Pero no fue in vitro. No fue in vitro. Fueron inyecciones que prácticamente me ayudaban a crecer un folículo en el tamaño correcto, que era 18 centímetros, que por eso te digo, fue un trabajo, 18 milímetros. sí, 18 milímetros, 18 milímetros, que fue un trabajo teso, porque digamos, desde el año pasado, desde mitad de año, yo empecé a ponerme las inyecciones, era todo un ciclo, haz de cuenta como un ciclo menstrual, porque Ujú, básicamente ujú. era eso. Em, Aparte de esas inyecciones, yo me ponía óvulos de progesterona precisamente para poder menstruar. Cuando a mí me llegaba la menstruación, que fue el mejor momento de mi vida cuando me Claro. volvió a llegar, porque había pasado, literal, yo cumplí el año y me llegó. El Mm. año de que no me llegara, me llegó. Fue una vaina alucinante en ese momento porque dije, listo, ya, luz verde. Entonces, ¿qué sigue? Ciclo de ovulación con inyecciones. En ese momento, cuando yo empecé mi primer ciclo de inyecciones, que Daniel me las ponía, me hicieron una eco para revisar que el folículo había crecido y poderlo reventar y demás. Y en esa eco, el médico encontró como, haz de cuenta, como que en el endiómetro se veía como una luz brillante, como que algo ahí, como que había. Entonces él decía, esto se me hace muy raro porque pues no lo había visto y realmente no lo habíamos visto. En las otras ecos no había aparecido y eran como una luz brillante, pero al mismo tiempo era como una sombra, como haz de cuenta, como Ujú, unas bolitas. ujú. Entonces me decía, mira, pueden ser dos cosas, pueden ser quistes o pueden ser miomas, ¿sí? Porque un embarazo no es, me dijo. Mau, y en este proceso, el tema de tu trastorno nunca volvió a aparecer, nunca se volvió a asomar. Pues Lau, yo te puedo decir que en este momento es muy diferente. Eh, Hay muchas secuelas en el sentido de, digamos, esto salud, pero a nivel psicológico o pues mental, he trabajado mucho en el tema como de reforzar mi relación con mi cuerpo y sobre todo ahora embarazada. Claro, porque es cuando más necesitas realmente Ujú, hacerlo ujú, bien. ujú. Que si ha vuelto a pasar, digamos que yo me imagine o secuelas del trastorno a nivel de pensamientos, por ejemplo, no sé, el peso o algo de ese estilo, ha sido duro, sí, Mm. ha sido duro, creo que esto es de nadie habla, No, es durísimo. de nadie habla porque cuando tú tuviste un trastorno de alimentación y por más que ya haya pasado mucho tiempo y lo hayas sanado y por más que hayas anhelado tanto el embarazo y tanto que lo deseaste y Es como un demás, fantasma, ¿no? exacto,
cuando tú más vulnerable estás, y sobre todo en este momento que estás muy vulnerable a nivel hormonal, porque todo está Mm, montaña rusa, todo y demás, ahí es cuando yo he sentido como esa vocecita nuevamente como, como que, ¿qué hubo? Como que mm, ya te estás viendo diferente o ujú, que estás ujú. sintiendo o cuál ha sido como ese sentimiento de la ropa, del peso. Por más que digamos, mi médico es muy respetuoso y sabe todo el trastorno, a mí no me dice nunca cuánto peso y no me Claro, interesa. no. Pero claramente tú estás viviendo muchos cambios que no estás acostumbrada, entonces viene nuevamente como una distorsión, una pelea como de distorsión de, hey, es que estás embarazada, no es por nada más. Entonces, Es ha un sido, trabajo como constante, sí, ¿no? De todos los días. sí, ha sido un poco duro, complejo. Sí te voy a decir que he tenido mis crisis de ansiedad, porque me han dado como 2 crisis de ansiedad ahorita estando en embarazo. ¿Y cómo te las manejan? Las crisis de ansiedad en este momento yo las manejo de una forma, bueno, primero terapia. Yo nunca dejé de ir a terapia, por más que ya mi terapia es como dirigida a otra parte, ya no es de trastorno de alimentación, sino ya terapia pues en general. Segundo, mi mayor terapeuta, Dios, que es lo que Mm, me mantiene estable. Y tercero, mi red de apoyo, que es mi esposo. O sea, 100%. Sé que, digamos, hay momentos que yo me cierro mucho y me quedo muy callada y muy reservada como para no molestar o simplemente porque hay mucho sentimiento también como de culpa. A mí mm, me está pasando el hecho de por qué me estoy sintiendo así, si es lo que yo más lloré el año pasado, si es lo que yo más quería, por qué me estoy sintiendo de esta forma, se la claro. voy a pasar a Vicente, no sé qué. Entonces hay mucha culpa y cuando quieres meter al marido también te da un poco de culpa porque es como, no, yo no lo quiero meter porque me da como No entiendo. cagada que me vea de esa forma. Mira, Majo, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que redondeemos un poco esta historia. Yo creo que acá hay muchas enseñanzas y muchas de las personas que nos ven, la infertilidad es un tema, mejor dicho, que cada vez se le está dando voz, pero que todavía nos falta hablar de eso, que Sí, se vive mucho en soledad, que la gente la mucho, pasa mal, que siente culpa, que bueno, mucho. digamos que tiene un tema de emociones alrededor muy complejas. Y está el otro tema de los trastornos alimenticios que ese sí me parece que con el tiempo ha ido como expandiéndose esta voz y este como este conocimiento y estas prendida de alarma, sobre Ujú. todo como en nuestra generación que le tocó vivir todo este tema de las redes sociales que Sí. influye tanto, ¿no? Mm. Y yo quiero que cerremos la entrevista un poco con un mensaje de verdad muy del corazón para todas esas niñas que en este momento de pronto no miden esas consecuencias, que creen que lo están haciendo bien, que de alguna manera nos dejamos guiar mucho por lo que vemos en redes en el sentido de que premiamos mucho el bienestar, la comida sana, pero que es una delgadísima línea entre el bienestar, el comer bien o el obsesionarse, como tú Sí, dices, con la ortorexia. Entonces, quiero que redondeemos ya como la entrevista para dar un mensaje de verdad a esas niñas que creen que están viviendo una vida sana, pero que prendan esas alarmas porque en un minuto deja de ser una vida sana, sí. se va para el otro lado y pueden terminar padeciendo un tema como fue para ti la infertilidad. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que uno es algo que uno oye mucho, es muy cliché, sí. No eres consciente hasta que te pasa. Mm, Y no eres consciente hasta que tienes una prueba de fe muy grande, porque lo mío fue una prueba de fe muy tesa. mm, Y no solamente fue mío, sino que también fue de mi esposo. mm. Aquí hay un tema y es que la parte de la infertilidad de los hombres también existe y Mm. es muy metida como por ahí. Es Sin muy decir, vergonzosa. es muy vergonzosa, les cuesta mucho, obviamente les pegan el ego y demás y eso, pero es algo muy común también que no se debe de poner de tabú. Y por más que mi esposo y yo no hayamos tenido un tema de infertilidad como otras historias, y que por más que nuestro embarazo se haya logrado de una forma sin in vitro, sino que también fue algo muy, es que fue un milagro, Lau, porque yo en diciembre, que fue mi último periodo, yo ahí en diciembre yo dejé de ponerme las inyecciones porque yo estaba en vacaciones. Y en ese lapso de tiempo,
yo pude crecer un folículo yo sola, Ujú. sin asistencia. Lo pude crecer a 12. Yo llegué a Bogotá y la doctora fue como, Mm, o sea, mm, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te hiciste? Y por eso digo que Vicente es un milagro porque a pesar de las ayudas de los médicos, de esa asistencia hormonal, de la asistencia que tuvo mi esposo, mi cuerpo ha sido tan maravilloso y Dios ha sido tan maravilloso con nosotros que después de el trastorno, después del ovario poliquístico, después de tantas cosas que he vivido a nivel de sociedad, a nivel de presión y todo eso, pasó esto, pasó mm, este milagro y pasó de esta forma. ¿Y qué le puedo decir a esas niñas que hoy en día es terrífico? Si antes cuando yo caí en esa puerta era muy asustador, ahora es mucho más lo que se ve en redes sociales y es una vaina loca de mm, información, de, o sea, el estereotipo, las dietas y demás. ¿Qué les puedo decir a esas niñas que realmente no dejen su vida, sus sueños, su propósito? Y yo sé que tienen un propósito también en el corazón en algún momento de ser madres por algo que les dice la sociedad que tienen que ser o por algo que deben de sentir, que deben de encajar. Simplemente es, si tú quieres ser saludable, llévalo de una forma sana, mm, pero no solamente sana en el sentido de comer sano, no. ¿Cómo estás acá? En tu mente, en tu corazón. ¿Cómo está tu relación contigo? Todo funciona de forma integral ujú, y entre menos tú te des cuenta si eso no se trabaja, es mucho más fácil caer en ese mundo que yo caí y poder tener esas consecuencias que hay personas y hay mujeres que les da más duro, temas de infertilidad, por un TCA o simplemente porque no tienen una buena alimentación o una buena relación con ellas, también pueden pasar este tipo de cosas. mm. Entonces, es no jugar con esa delgada línea que muy rápido se abre y es muy difícil poder salir de ahí, que no es imposible, no lo es. Yo ayudo y estoy presente en la vida de muchas personas y niñas que lo sufren, pero no es algo que digamos que yo te diga, no, vale la pena, no, es un ratico y no más. No, no es un ratico y no vale la pena porque te cuesta la vida. Sí, y Y el lo, y tiempo y lo la que y ilusión. lo que me costó a mí, me costó mi salud también en Mm, parte, mm, y mi total. fertilidad y mi sueño. Pues Majo, espero poder volverte a tener acá en un par de años cuando ya Vicente esté grande. Vas a ver que eso es el amor más grande del mundo, el más absurdo. Todos los días crece y se multiplica. Amén. Y bueno, qué chévere que en ese propósito esté la idea de ayudar, de atender, de servir, como dices tú. De verdad te agradezco por esta Así es. entrevista. No, muchas gracias a ti, de verdad. Para mí es un honor, para Vicente también. Nosotros teníamos esa promesa con Dios de contar el testimonio de su milagro y sabes perfectamente que en todo lo que yo pueda ayudar y expandir la voz de esto que es tan importante y sobre todo en este momento de la sociedad que estamos viviendo hoy en día, aquí siempre voy a estar, así que las gracias son para ti. María José Jaramillo, gracias por haber estado en la lupa. Muchas gracias. Este capítulo llegó a ustedes de la mano de No es Normal, una campaña que nos recuerda que hay dolores que no deberían vivirse en silencio. Porque hablar de endometriosis también es reconocer síntomas que muchas mujeres han aprendido a normalizar. Dolor menstrual tan fuerte que impide hacer actividades diarias, necesidad frecuente de varios analgésicos, sangrado muy abundante, dolor al ir al baño durante la menstruación o dolor durante o después de las relaciones sexuales. Si algo de esto resuena contigo, consulta con un especialista. Escuchar al cuerpo también es una forma de cuidarnos. Una iniciativa de Johnson Johnson, MedTech y ASOCOE.